Hola ideadores, hoy os voy a enseñar a decorar estas letras de madera que me mandaron desde Bitpark. Muy fácil, son tan bonitas que necesitan muy poco. ¿Queréis ver cómo? Pues vamos allá. Hola, pues hoy lo que vamos a hacer va a ser decorar estas bonitas letras de Home, que no sé si recordáis del haul de Bitpark. Entonces, a ver, lo primero, a ver de qué lado pongo las letras, porque me acabo de dar cuenta de que la M no es simétrica. Yo creo que va a ser de este lado. Vale, las he lijado ya las letras y les he pasado un pañito para quitar todo los restos de serrín. Y ahora lo primero que tengo que hacer con ellas es darles una imprimación, porque son bastante grandes y si no, la pintura que ponga luego me va a chupar bastante pintura a la madera. Pero también os digo, si tenéis una pintura que tengáis mucha cantidad y que no os importe que la madera absorba más, pues lo podéis hacer directamente con la pintura. Me encanta tenerte por aquí, pero todavía no te has suscrito al canal. Hazlo ya, que es muy fácil y además es gratis. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse, ese que está ahí abajo, y además tiene la campanita al lado. Pues dale a todas las notificaciones, así YouTube te va a avisar cada vez que suba un vídeo nuevo y no te vas a perder nada. Hazlo ya, para ti es muy fácil y no te cuesta nada, y a mí me ayudarás un montón. Muchas gracias. Bueno, ahora la dejo secar y voy a hacer lo mismo con todas las letras. Bueno, ya tengo la imprimación seca y ahora voy a continuar decorando las letras. No van a ir todas exactamente igual, pero van a ir parecidas. La M, como es la M de música, la voy a decorar con este papel de arroz. Este es de estampería. Tengo, que además mirad lo grande que es y me va a dar perfectamente para cubrir toda la letra. Así que haré un fondo de la letra con este papel, haciendo decoupage. Voy a cortar lo que me sobra y ahora lo pegaré. Como siempre, para el decoupage cojo un pincel que tenga las cerdas suavecitas, este mejor, y lo voy a ir haciendo poco a poco de un lado a otro. Aplico una capa fina de cola para decoupage, que esté bien extendida para que no tenga relieves. Antes de que se seque, con un plástico, por ejemplo este en el que tenía yo el papel, vamos a extenderlo desde el centro hacia afuera para quitar bien todas las arruguitas. Y vamos a seguir colocando el papel por el resto de la letra. Ahora lo que vamos a hacer va a ser limar todos los restos de papel. Esto, si lo hago con servilletas, prefiero dejar a que se seque del todo la letra, pero como el papel de arroz es más resistente, lo puedo hacer ahora y así luego, cuando le dé la capa de pegamento por encima, pues ya pegaré bien todos los bordes y me aseguraré de que está todo bien pegado. Entonces ahora lo que hago es o bien coger una lija de grano fino o bien coger una lima de uñas y voy a ponerla
en ángulo de 45 grados para lijar el sobrante del papel. Mirad, ¿veis que aquí no se ha pegado bien? Pues así luego cuando pegue por encima lo pegaré bien. Para estas partes donde no me cabe la lija, pues empleo la lima de uñas. Y ahora ponemos por encima otra capa de cola para decoupage o pegamento para decoupage, teniendo especial cuidado en que queden bien pegadas todas las esquinas. Y ahora la dejamos secar. Y bueno, yo os avanzo que para la O voy a hacer lo mismo, pero con este papel, que también es suficientemente grande como para coger toda la O. Y me gusta muchísimo. Aquí tengo mi letra O y las dos letras que me quedan, que son la E y la H, les voy a hacer el fondo haciendo decoupage con estas servilletas. Esta de girasoles, porque me encantan los girasoles y para mí, vamos, el hogar tiene que tener girasoles. Y esta otra tan preciosa, que también me parece muy romántica y muy bonita. El decoupage pues lo voy a hacer igual que antes, pero con mucho más cuidadito, porque es servilleta en vez de ser papel. Entonces iré a cachitos y, como os he comentado antes, dejaré que se seque la servilleta antes de cortar alrededor o quitar lo de alrededor con una lima. Como las servilletas suelen tener 33 por 33 y mis letras tienen 30 por 30, me da perfecto utilizar la servilleta completa. Ahora la voy a dejar secar así, luego lijaré para recortar el papel y después le volveré a dar otra capa de cola de decoupage. He mezclado pasta de relieve con unos polvos de mica de los que yo tenía comprados para teñir la resina, pero he querido probar si funcionaban también para esto. Los he mezclado y he conseguido así dos tonos, un marroncito claro y un turquesa claro. Con ellos voy a hacer un relieve con esta plantilla de rombos que también me mandaron desde Bid Park, este modelo de arlequín. Hago el relieve tanto en un color como en otro, luego retiro lo que ha sobrado y voy a hacerlo en todas las letras. Así voy a conseguir una continuidad entre todas las letras, aunque sean de distintos fondos. Hago este relieve en pequeñas zonas, no hace falta que sean formas regulares. Formas irregulares van a quedar más bonitas. Ya tenemos totalmente seco nuestro relieve, aquí y aquí en este caso. Y ahora vamos a seguir decorando con estos stencils que también me mandaron desde Bid Park. Entonces, este lo voy a colocar aquí. Y lo voy a pegar y voy a tapar estas partes que no quiero que me salgan. Y ahora voy a hacer el stencil con esta pintura color cobre. Ya sabéis que a mí me gusta hacer el stencil con una esponjita. La descargo un poco aquí en un papel de cocina, en un trapo, y voy a comenzar a hacer el stencil de color cobre. Si te gusta este vídeo, dale al like, a mí me ayuda mucho. También me ayuda a que me hagas comentarios, porque así sé lo que pensáis. Y más aún que me compartas en las redes sociales, porque así me conocen tus amigos.
Muchas gracias. Mirad, ¿qué os parece? Esto ya va teniendo buena pinta, ¿verdad? Pues voy a limpiar la plantilla y seguiré haciendo stencil con este color en el resto de las letras. También voy a usar esta otra plantilla que me mandaron también desde BizPark. Las voy a ir combinando las dos porque creo que pueden quedar cosas bastante monas. Bueno, y ya no os penséis que le voy a poner mucha más cosa, pero me apetece envejecerlas un poco, oscurecerles un poco los bordes. Así que aquí tengo este tampón y aquí tengo esta tinta. Es tinta permanente, para que así poderlo barnizar luego sin problema. Si no tenéis tinta permanente, barnizarlo antes de echar la tinta, pero yo prefiero usar una tinta permanente. Y voy a usar el Vintage Photo, que es este de aquí. Bueno, esto se lo voy a hacer por dentro y por fuera. Y luego, como os digo, las barnizaré. Y ya estarán listas para ponerlas donde queramos. Yo les tengo que buscar sitio. ¿Habéis visto qué fácil? Y lo bonitas y resultonas que quedan. Recordad además que en BizPark tenéis un código de descuento. Con el código MGG3OFF tendréis un 3% de descuento en vuestras compras. Y ya son bastante baratos. Nos vemos la semana que viene con más cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!